Lección Divina. Queridos hermanos de Cristovisión, de nuevo aquí en la cita de todos los domingos en la Lección Divina, segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Y el sábado mirábamos la primera lectura y el Salmo. Hoy nos vamos a acercar a la segunda lectura que la Iglesia nos propone de Filipenses y a ese Evangelio mayúsculo de Lucas en la Transfiguración. Siempre en la Lección Divina nosotros nos acercamos a una lectura amorosa de la palabra. Y es que a partir del corazón abrimos todo nuestro ser para que esa palabra del Señor, que es la fuente de la creación, nos llene a nosotros de bendición y de amparo, de luz y de sosiego. Como decíamos en el Salmo de este domingo, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré la defensa de mi vida. Yo quiero que hoy, de nuevo aquí en esta cita de Cristovisión con la Lección Divina, cada uno de nosotros se haga un oyente de la palabra, oyente siempre con esa enseñanza de la Virgen María que nos permite escuchar la palabra para hacer la vida, para obedecerla en nosotros. Pero antes de leer de nuevo amorosamente la palabra, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que todo nuestro ser se llene con la fuerza de Él y que esta palabra a cada uno de nosotros nos inunde con una fuerza nueva de gracia y de bendición, una sabiduría que está desafiando tal vez lo que el mundo nos quiere imponer a nosotros como estilo de vida. Abramos pues nuestro corazón invocando la presencia de lo alto, del Espíritu Divino que fluya en nosotros como un rocío bienhechor de gracia, de sabiduría, de claridad, de luz y de salvación. Orar antes de leer la Biblia. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, aquí en la cita de cada semana en la Lección Divina, hoy domingo, segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, recorriendo pues un camino realmente de reflexión seria, acordémonos que estamos en un tiempo de gracia, para mirar nuestra vida a partir de la palabra del Señor, a partir de su mirada, configurados en Él. Cuando tenemos a Pablo en las lecturas, pues qué maravilla es Pablo, aquel que llega a decir que todo lo considera basura ante el conocimiento excelso de Cristo el Señor. Aquel que llega a decir que él ya no vive, sino que es Cristo quien lo vive a él. Pablo que lo sabe por experiencia y es a través de la riqueza de sus textos, de esas cartas apostólicas, donde nos está enseñando a nosotros profundamente esta aventura apasionante de ser cristianos. Leyendo con el corazón la palabra, haciéndola una meditación profunda para nuestra vida cotidiana, de ahí una contemplación honda, una oración profunda en nuestra existencia que nos configure en el Señor para que las obras revelen precisamente que sí hemos escuchado la palabra. De Pablo a los filipenses. Dice Pablo: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Esas son palabras mayores. Sigan todos mi ejemplo. Es que aquí hay una autoridad que es muy importante recordar en nuestra vida, que es la autoridad moral. Cuando un padre de familia, una madre de familia, un presbítero, pues las personas que acompañan la vida de los demás tienen autoridad moral. Quiere decir que en su vida están haciendo presente eso que están anunciando, que están predicando. Cuando Pablo dice, estas son palabras realmente graves, importantes. Sigan todos mi ejemplo. Quiere decir que él mismo sabe que en él
está aconteciendo la gracia y la fuerza del Señor que lo ha ido transformando. Por eso esto no es una palabra de vanidad, sino que es una palabra salpicada, llena de humildad, de reconocimiento de la obra de Dios en él. Que en otros textos nos va a decir pues, que se lleva este tesoro en vasijas de barro para que aparezca que esta gracia es de él y no nuestra. Dice Pablo, sigan todos mi ejemplo y fíjense bien en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. Como estos grandes hombres que han vivido con la pasión a Jesucristo, se constituyen en modelos de vida para los demás. Entonces, han ido generando una escuela de discípulos que están viviendo según esa enseñanza de sus mayores, de los apóstoles, de aquellos que se han constituido maestros realmente para su vida, que le están enseñando el camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para nuestra vida? Revisa tu existencia a ver si estamos siendo para los demás una autoridad moral. Fíjense en mí, sigan mi ejemplo, miren que en mí está aconteciendo la gracia del Señor. Pablo ya reconoce como en él hay toda una realidad de fe y esa fe se ha convertido en él en confianza absoluta y en una obediencia constante en su vida. Y ha ido formando comunidades que están ahí. Ya se lo había dicho yo muchas veces a ustedes y ahora se lo repito con lágrimas en los ojos. Como Pablo siente un amor de padre profundamente por las comunidades que ha ido evangelizando y que ha ido formando en la fe, con lágrimas en los ojos, quiere decir que Pablo tiene los sentimientos de Cristo Jesús. Ama desde dentro, ama desde las entrañas, ama con un celo profundo ante el rebaño del Señor que él está destinado a cuidar y a formar según el Espíritu de Cristo. Y lo dice con lágrimas. Hay muchos que con su manera de proceder se muestran enemigos de la cruz de Cristo. Pablo le está revelando a la comunidad y le está advirtiendo cómo también hay personas que se presentan al margen de la fe y se vuelven los enemigos de la cruz de Cristo. Están viviendo otro tipo de filosofía en este mundo, un mundo, hermanos, donde le estamos haciendo un culto impresionante al relativismo, que el Papa Benedicto XVI ha sido en eso un testimonio muy grande para nosotros a partir de la santidad que vive este hombre, cómo nos ha exhortado a que no le hagamos el juego a un relativismo moral, porque para los cristianos la regla de conducta es Jesucristo el Señor, es decir, el Señor en este momento de mi vida, ¿cómo actuaría? ¿Cuáles son los sentimientos del Señor ante esta realidad que a mí me está aconteciendo? El mundo de hoy dice, al son que me toque en bailo, todo es posible, todo deja una experiencia, vivamos de todo, un relativismo moral, nada es definitivo en nuestra existencia. Eso es una gran mentira. Esclavos de todas nuestras pasiones, estamos al margen de la cruz de Cristo. ¿Y qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es el mismo Señor. O sea, al margen de la cruz de Cristo quiere decir, están viviendo al margen de la regla de la vida para nosotros que nos humaniza, que nos hace perfectamente personas llenos de cualidades y de posibilidades, que es Cristo el Señor. Ellos, dice Pablo, no tienen otro paradero que la perdición. Su Dios es el vientre. Ponen toda su gloria en sus vergüenzas y solo se preocupan por las cosas de la tierra. Y yo creo que todos nosotros ya lo sabemos también por experiencia, porque muchas veces hemos estado ahí. O sea, hemos hecho de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de nuestras terquedades, como el Dios de nuestra vida. ¿Y por qué hablamos de una perdición? Porque el fruto real de esta existencia es una vida acabada, una vida destruida, una vida sin norte, una vida sin oriente, una vida sin posibilidades, una vida que se ha ido rasgando profundamente. En estos días yo le comentaba a un grupo que todos los pecados son mortales. ¿En qué medida? Que todos los pecados dan muerte. Miren, obrar el mal siempre va a generar en nosotros la amargura y la tristeza de la vida. No esperemos que nos llegue un castigo de lo alto, no. El pecado se castiga a sí mismo.
El fruto de ese pecado es tu amargura, estás embotado, estás esclavo de tus pasiones, estás lleno de vanidad, estás despilfarrando los dones de Dios, el tesoro, la joya de tu vida. Entonces, pedirle al Señor, a través de esta lectura, que podamos discernir tantas realidades, tantas personas que nos están invitando a un estilo de vida que es contrario perfectamente a la vida que nos está proponiendo el Señor Jesús. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos que venga nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Palabras también mayores. Se nos ha olvidado que nuestra meta es el cielo, y el cielo no es un lugar por allá lejos, sino que el cielo es el mismo Jesús. El cielo es el Señor, como nos enseñaba, nos lo recordaba hermosamente Juan Pablo II. Más que un lugar, es un encuentro profundo con el Señor. Entonces, cuando decimos que somos ciudadanos del cielo, es porque el Señor es también, no únicamente nuestro presente en nuestra vida, sino nuestro futuro. Ya hay muchos textos de la palabra que nos hablan de esa tierra prometida que ya estaba anunciada desde Abraham. Y esa tierra prometida es entrar en la profundidad del conocimiento del Señor y en su presencia. Recordemos que somos ciudadanos del cielo. Una vez Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo me decía: Mauricio, hay mucha gente que quiere ir al cielo pero no quiere morirse. Y pienso que un camino profundo de la Cuaresma es vivir la muerte de todo aquello que nos está matando a nosotros. Vas a matar la muerte que hay en ti, un proceso de purificación y de penitencia. Vas a matar no la vida que hay en ti, sino la muerte que hay en ti, para que nuestra vida se amplíe perfectamente desde ese horizonte mayúsculo, y es que somos ciudadanos del cielo, y es que algún día también nuestra vida va a adquirir todo el esplendor, toda la gloria y toda la belleza para la cual hemos sido creados. Y yo creo que eso es una riqueza deliciosa de nuestra fe cristiana, saber que somos ciudadanos del cielo, que a nosotros no nos espera mañana una tumba, sino que nos espera profundamente ese cielo prometido, que es el colmo, la alegría, el culmen de toda la promesa del Señor en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, comunicándole la gloria de su propio cuerpo con el poder que tiene para someter todas las cosas a su imperio. Tan bello eso, hermanos, como a nosotros nos espera una transformación definitiva en el Señor. Ciudadanos del cielo, todos de una u otra forma nos vamos a morir como un botón de rosa, porque hay tanta belleza, tanta realidad latente, tantas posibilidades en nosotros, que algún día, pues toda esa riqueza se va a desplegar, no para que vamos a evadir nuestro presente, sino para que desde ahora vivamos con ese cielo en la tierra, el cielo de la fe, que nos permite ir abriendo toda la riqueza y toda la bendición del Señor en nuestro corazón. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi orgullo, expresiones paternales de Pablo de un cariño infinito, de una delicadeza inmensa para con sus comunidades. Mis hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi orgullo, manténganse, queridos míos, firmes en el Señor. Y ese es el camino de la Cuaresma. Vamos a permanecernos fiel a la promesa, fiel a Jesucristo. Vamos a estar anclados en Él, reconociendo toda su fuerza, toda su bendición y toda su fidelidad en nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo va a ir transfigurando nuestra vida, Él mismo nos va a ir llenando a nosotros de esa gloria que no es más que entrar en la profunda intimidad con Él. La gloria de Dios revelada a nosotros es que nos está llamando a una profunda intimidad de corazón, de amistad y de amor con Él, para que toda su luz pues nos llene a nosotros de su resplandor y de su belleza y nos consuele en medio de las luchas de la vida. Después de estos anuncios vamos a volver aquí a la cita de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, nuestra Lección Divina. Ya regresamos con Lección Divina. Seguimos con Lección Divina.
Lección Divina para alimentar nuestra vida con toda la palabra del Señor, con todo el consuelo y con toda la sabiduría que viene a través de estos textos que la Iglesia hoy programa en todos los lugares de la tierra en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Tiempo de gracia y de bendición que hay que estar atentos, que no nos vaya a pasar desapercibido, porque en este tiempo el Señor tiene reservado para ti una gracia abundante. Tomamos hoy de nuevo este evangelio de este evangelista espléndido, amigo de la oración, de los pobres, de la misericordia, de tantas realidades de la vida, de los gentiles, de San Manuel, que es el Evangelio de Lucas. Y el texto que hoy leemos de la Transfiguración es llamado por los grandes teólogos el Evangelio de la doxa, de la gloria, del esplendor, la teología de la doxa. A veces hemos sido como muy incisivos en la teología de la cruz y hemos olvidado la teología de la gloria, de la belleza, de la gracia, del esplendor, de lo fascinante que es igualmente todo el Señor en todo el esplendor. Ya San Basilio decía, cuán bello eres, Señor, solamente Dios es bello. Y Santa Teresa decía que ante la belleza que ella veía en Jesucristo ya no podía llamar a nadie más bello en este mundo, porque toda realidad ante él era pobre, palidecía ante la hermosura y el esplendor de la gloria de su amado Jesucristo el Señor. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Jesús, que tiene estos tres amigos que lo acompañan en momentos muy importantes de su vida, los mismos que vamos a encontrar en la noche de Getsemaní. Ahí están estos discípulos y subió con ellos al monte a orar. Creo que todo el tiempo de la Cuaresma es una invitación a subir al monte, a subir en nuestra vida, a dejar tantas bajezas y tantas realidades ruines que nos han dañado el camino. Y sube con ellos al monte a orar. Y ya hay como un montón de expresiones muy hermosas. El monte con sus cimas, con sus metas, con todo lo que uno puede vislumbrar y contemplar a partir de una montaña cuando llega a esas realidades que uno se ha puesto como meta en medio de esta aventura. Y sube con ellos a orar. La pregunta es, ¿cómo está tu oración en estos días? Teresa de Jesús nos decía que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Claro, con quien sabemos nos ama, porque quienes se aman necesitan citas de amor, citas de intimidad, citas de encuentro. Ya una vez nos decía el libro del Éxodo cómo Moisés entraba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios como se habla cara a cara con un amigo. La oración que es trato de amistad, la oración que es la puerta. Santa Teresa decía algo muy importante en este tiempo para la Cuaresma, y es que la gran tentación de un ser humano es abandonar la oración, porque la oración es la puerta por la cual se nos van a revelar todas las verdades. Por lo tanto, yo te invito para que no pierdas la oración. Saca la oración en tu cama, en tu lugar de trabajo, en el bus, en el Transmilenio, en tantas realidades donde nosotros vivimos, podemos sacar experiencias dulcísimas de orar. No dejes de orar con quien más te ama y que siempre espera esa cita con ansias para encontrarse contigo. Pues Jesús, como un gran maestro de la oración, invita a estos amigos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. Claro, es que en la oración nosotros reconocemos nuestra propia identidad y nuestra propia belleza, nuestra propia valía. Es en la oración donde Jesús transfigura esa humanidad amorosa y sacratísima y vemos la gloria y el esplendor de Jesús. Él es el Señor, porque siempre en la oración nosotros encontramos la luz y todo Jesús aparece revestido de gloria. Y les decía anteriormente que esa gloria es la intimidad profunda con su Padre. La gloria de Jesús aparece radiante de hermosura y de belleza.
De pronto, nos dice el texto de una delicadeza finísima de Lucas, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías, dos personajes importantes del Antiguo Testamento, donde podemos considerar como la grandeza de toda la revelación del Antiguo Testamento. Moisés, el mediador por excelencia; Elías, el profeta por antonomasia, que vive lleno de fuego en el celo de Dios. Elías, que es el que nos va a comunicar esa alianza y esa ley que parte del corazón divino para que nosotros vivamos perfectamente según su querer. Y ellos están hablando en una intimidad, digámoslo así, con Jesús, de esa partida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. Todo este domingo ha hablado de alianzas, de partir, de tierra prometida, como de un nuevo éxodo, que se va a consumar profundamente en Jesucristo, cuando Él parta del todo, de la muerte a la vida, en el don de la resurrección, en la alegría de la resurrección, en la plenitud de la resurrección, que igualmente le va a dar a nuestra vida pues todo el contenido de futuro. Como lo recordábamos en la carta de Pablo, somos ciudadanos del cielo. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, también en la noche de Getsemaní estaban durmiendo, se caían del sueño. Pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Supongan pues el asombro de estos tres discípulos ante toda la gloria que se desplegaba ante ellos, ante toda la intimidad del corazón del Señor, mostrándoles todo su ser, toda la bendición, y cómo en Jesús se cumplía perfectamente todas las promesas que ya estaban desde el Antiguo Testamento. En Él es el nuevo Moisés, en Él está la palabra definitiva para nosotros, porque nadie más celoso de la obra de Dios que Jesucristo, cuidando perfectamente el rebaño como un buen pastor. Cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Alguien decía que Pedro estaba tan absorto, tan maravillado de toda la gloria, de todo el bienestar, de toda la belleza que lo colmaba, que quería vivir una gloria, pero una gloria sin cruz, que quería vivir, digamos, una Pascua como sin Cuaresma, quería vivir una plenitud sin un sufrimiento purificador de la vida. A ver, nosotros ansiamos la gloria, ansiamos toda la plenitud de Dios, pero hay tantas realidades que nosotros hay que pulir, hay que mirar, hay que purificar la mirada para que podamos ser testigos más claramente de la gloria del Señor. Pero Él siempre en nosotros está haciendo una obra de redención y de salvación. Él está transfigurando nuestra vida, nos está comunicando en medio de muchos baches y de muchos dolores, de realidades tan oscuras y tristes como es el pecado, la desobediencia, la terquedad. Pues el Señor está haciendo una obra lentamente de transfigurar nuestra vida, de iluminarnos perfectamente con todo el esplendor de su belleza y de su amor. Teología de la gloria, teología de la belleza allá en el Tabor. Todavía estaba hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a Él. Miren cómo todo este texto de la transfiguración es igualmente una revelación de la Trinidad. El Padre, que confirma la misión de su Hijo, que confirma la identidad de Jesús, es mi Hijo, escúchenlo. Jesús entonces es la palabra del Padre, la palabra total. Juan de la Cruz decía que cuando
el Padre pronunció a Jesús, ya para siempre se quedó como callado, porque todo se nos ha dicho a nosotros en Jesucristo. Y es una revelación de la Trinidad, porque esa nube es como todo el símbolo del Espíritu que cubre perfectamente toda esta realidad divina. Pues en el Tabor se nos ha revelado la gloria de Jesús y otra vez la palabra del Padre, así como en el bautismo en el Jordán: este es mi Hijo. Esta es la palabra, escúchenlo, obedezcan. Obedecer esa palabra quiere decir, porque la hemos escuchado con el corazón y con nuestra vida. Quien sigue a Jesús, quien escucha su palabra, va a transfigurar su existencia en bendición. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra que nos transfigura a nosotros en este camino que estamos subiendo hacia la Pascua, que estamos subiendo al monte de la bendición, a estos días santos que se avecinan para nosotros como una promesa de alegría, de sanación, de curación, de perdón y de vida. Lección Divina, leer con el corazón. Vas a volver a estas lecturas hoy en tu casa, en la intimidad de tu corazón, para que sientas como el Señor arde en fuego nuevo en tu vida, y Él es la bendición. Siempre aquí en Cristovisión, la cita sábados y domingos, la Lección Divina, para que nuestro corazón arda con la sabiduría, la fuerza y la presencia del Señor. Y que el Señor los bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.